Qué bueno, qué gran bendición hoy estar aquí en la casa del Señor. ¿Para cuántos es bueno estar en la casa del Señor? El salmista dijo que estaba muy contento decía que él estaba muy contento por los que decían, a la casa del Señor iremos. Y parece que el salmista lo escribió viendo que muchas familias estaban motivadas desde su casa a ir a la casa del Señor, ¿verdad? Y yo le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los que nos visitan por primera vez, que sean bienvenidos a nuestra familia, iglesia. Somos Mercy Hill en español, una red de discípulos de Jesucristo en grupos de familia que adoramos a Dios y ayudamos a otros para que también lo hagan, es decir, sean adoradores. Y ese es nuestro deseo. Quiero un fuerte aplauso a todos los que vinieron por primera vez. Y hoy también, en este momento, después de haber cantado, ¿cuántos fueron edificados con las canciones, verdad? Qué lindo cuando el Señor cambia nuestras vidas. Tenemos muchos motivos para adorar al Señor, para exaltar el nombre de Jesucristo. Tenemos muchos motivos por la salvación que Dios ha puesto. Hay un motivo que a veces no nos damos cuenta, pero es tan natural que nosotros podemos darle gracias a Dios todos los días por la vida. Amén. Estamos vivos con la oportunidad de vivir un día más. Este es el día que hizo el Señor para bendecirte. Este es el día que Dios ha preparado para darte todo lo que necesitas en lo espiritual, en lo material y en lo emocional. Por eso aprovecha cada oportunidad, cada momento pequeño de este día, lindo, aprovéchalo. Y aquellos momentos que no sean tan agradables, míralo desde otra perspectiva, cómo Dios quiere ayudarte para seguir moldeando tu vida. Amén. De tal manera que puedas vivir lo que hoy queremos reflexionar. Hoy quiero reflexionar bajo el título estás destinado para crecer. Estás destinado para crecer. Amén. ¿Cuántos creen eso? Tenemos muchos ejemplos que nos narran y que nosotros de manera natural, cotidiana, vemos. Cuando plantamos una semilla va a crecer un árbol, por favor, ¿verdad? Cuando nace un niño es porque va a crecer una persona, ¿verdad? Cuando plantas o estás viendo procesos naturales, incluso lo deseamos. Cuando alguien establece un negocio, espera que el negocio crezca. Cuando, de nuevo, plantas una cosecha, esperas que la cosecha pueda crecer. De manera natural, Dios ha destinado el crecimiento como un proceso intrínseco en la raza humana y en todo lo que hacemos. Siempre queremos crecer, por supuesto, para el bien, para lo bueno, para todas las cosas que el Señor ha diseñado. Y yo creo por convicción y por la palabra del Señor que todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Lo dijo él mismo en la palabra del Señor, inspiró a Moisés para decir que en el día séptimo el Señor vio que todo era bueno y en gran manera. Así que lo que Dios tiene para tu vida es bueno y en gran manera. ¿Puedes decírselo a que está a tu lado? Dios tiene grandes cosas para ti. Y cuando te lo diga el que está a tu lado, no vas a decir, oh, esta persona me dijo esto, o fulano, porque va a estar sentado con alguien que conoce. Es Dios hablándote a tu vida. Porque Dios habla a través de nosotros. Amén. Dios no habla solo a través del predicador, Dios habla a través del que está a tu lado. Amén. Es bueno reflexionar en eso. En una ocasión un pastor, un predicador, fue un predicador evangelista hablando con mucha potencia y quería, y de pronto ese día una persona se convierte, una persona del público que estaba allí se pone de pie cuando él hace el llamado y viene y dice, el predicador le pregunta a esa persona, ¿cuál palabra fue la que te tocó? ¿Qué fue la palabra que dije que te tocó en tu corazón? Y dice, no, la que me tocó en mi corazón fue la palabra que me dijo la señora que está sentada al lado mío. Muchas veces Dios va a hablar a tu vida por personas que no esperas. Porque Dios te ha destinado para crecer. Y muchas cosas que están a tu alrededor están trayendo bendición para tu vida para crecer. Simplemente tienes que estar apercibido o apercibida, ¿verdad? Para ver la bendición del Señor.
Estás destinado para crecer. Hebreos capítulo 5. Nosotros siempre vamos a enseñar lo que dice la palabra del Señor, ¿ok? Y cuando vemos la palabra del Señor aquí, yo creo el apóstol Pablo escribió Hebreos o su equipo, pero ahí él está hablando de algo interesantísimo que está llevando a los hermanos que recibieron esta carta para reflexionar en su crecimiento espiritual, porque estamos destinados todos los seres humanos para crecer espiritualmente. Crecemos físicamente, ¿verdad? Crecemos espiritualmente, ¿verdad? Y eso nos ayuda a crecer emocionalmente y en todas las áreas de nuestra vida, porque de nuevo, Dios nos ha diseñado para crecer en todas las áreas de nuestra vida. El crecimiento es algo que Dios quiere para ti y para mí. Hebreos 5, del 1 al 10, nos narra el apóstol acerca de personas que había el Señor separado de la nación de Israel como sacerdotes para que pudiera ministrarle al pueblo. Y dice el versículo 1 y 2 que estos sacerdotes tenían que preparar sacrificios para ellos, para limpiarse delante del Señor, para después servir a los demás. Es interesantísimo que esta imagen me ayuda a mí a ver que cada uno de nosotros como líderes del pueblo de Dios tenemos que santificarnos y crecer nosotros para ayudar a otros a crecer y santificarse también. Amén. Así que todos los que estamos aquí, que yo sé que todos son líderes del pueblo de Dios, debemos preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. No por el del otro ahora, sino por nuestro crecimiento espiritual. Pero sabiendo que hay una alta responsabilidad de ayudar a otra persona en su crecimiento espiritual. Dice amén. Esto empieza desde la familia. Los hombres somos los responsables de ayudar en nuestra familia para liderarles en el crecimiento espiritual. Tú y tu esposa deben orar juntos todos los días, deben leer la Biblia todos los días porque Dios los ha destinado para crecer. No se queden espiritualmente abajo. Pero también, padres, estamos destinados para ayudar a nuestros hijos a crecer, porque al final Dios va a pedirnos cuenta por lo que hicimos o no con nuestros hijos en nuestro crecimiento espiritual. Usted es como un sacerdote que fueron destinados para servir al pueblo y ministrar delante de Dios para el pueblo. Ahora nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para ministrar a nuestras vidas y a nuestras familias. Dice amén. Pero algo interesantísimo aquí es que también en dice el verso 5 hacia adelante hasta el 10, nos habla de un sacerdote especial y diferente. Los sacerdotes de la tribu de Leví estaban separados para ministrar, pero ahora hay un sacerdote que no es de la tribu de Leví, que es conforme a la orden de Melquisedec. Dice ahí hebreo, ¿verdad? Y se está refiriendo a ¿quién? A Cristo Jesús, el Mesías. Y él nos enseña un detalle aquí, el apóstol, para hacernos reflexionar. Él es nuestro intercesor, él es mayor que Moisés, que los ángeles, que los sacerdotes, que toda orden sacerdotal humana establecido por Dios en la nación de Israel para ministrarle al pueblo para crecimiento espiritual. Jesús dice esta palabra que él vivió. Cristo, verso 7, estoy leyendo, Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, su encarnación, cuando estuvo aquí en este mundo por sus 33, 34, 30 años aproximadamente, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa del temor reverente, aunque era hijo, verso 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando Cristo nos está dejando su ejemplo, Él sabe en todo la oración a Getsemaní. Jesús dijo, Padre, yo no quiero morir, pero pasa, si tú pudieras pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fue la segunda ocasión entre muchas que yo recuerdo que Jesús siempre decía que no se haga mi voluntad, sino, ¿verdad?, la tuya. En Mateo capítulo 6, en la oración modelo, dice, hágase tu voluntad. Una persona que sabe que está destinado para crecer en sus oraciones, en su sentir, en su palpitar todos los días, va a decir, no es como a mí me gusta, es como le gusta a quién, a Dios. No es mi voluntad, es lo que Dios quiere. Porque ese sazón espiritual te va a dar ¿qué? Crecimiento espiritual. Porque estás destinado para eso. Y habiendo, verso 9,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. El Señor nos enseñó obediencia porque Él quería que nosotros también fuéramos, ¿qué? Obedientes. Y declaró y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esto habla de la eternidad del sacerdocio de Cristo. Ahora Él intercede por nosotros, ¿verdad? Todos los días por ti y por mí. Estás destinado para crecer espiritualmente, porque antes sin Cristo estábamos destinados para decrecimiento espiritual, para la muerte eterna, separación en el infierno, condenados, producto del pecado que recibimos por herencia sin pedirla, ¿verdad? De Adán. Pero ahora, en Cristo, ¿cuántos dicen aleluya? Tú estás destinado para crecer. Tú estás destinado para recibir bendición del Señor. Y algo que Pablo aquí como que enfatiza y como digo yo, aprieta la tuerca un poquito, es que él está haciendo un llamado a la que nosotros valoremos el proceso de crecimiento. Porque de cierto punto de vista, en nuestra época hay una apatía al crecimiento espiritual. ¿Sí o no? Hay apatía. ¿Qué es lo que es apatía? No me gusta. Sí, pero. Cuando dices un pero en el crecimiento espiritual es que no estás de acuerdo. Y esto a modo de poder crecer en lo que decimos. Cuando dices y declaras algunas cosas y pones un pero en el medio de la otra parte de tu declaración, estás negando todo lo que dijiste al principio. Sí, yo voy a venir, pero. Sí, yo te quiero, pero. ¿Se acuerdan el novio que le dijo, te amo, mi amor, con toda la fuerza, te amo, si el cielo, si se abre, qué sé cuánto? Y le mandan el texto con el teléfono y dice, pero si no llueve hoy, voy a verte. Entonces, es interesantísimo que no pongas pero para tu crecimiento espiritual, porque hay una apatía al crecimiento espiritual de la cual tú y yo no formamos parte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los árboles de nuevo son plantados y crecen. Los animales, qué lindo los animales, ¿verdad? Crecen por naturaleza. Yo nunca he visto a nadie decirle a un perro, un gato, un elefante, crece. ¿Por naturaleza qué? Crece. Y nosotros también, los seres humanos, por naturaleza, en nuestro crecimiento físico, crecemos. De nuevo, espiritualmente también. Dios nos destinó para crecer. Yo tengo una frase que me ha acompañado estos 25 o 27 años ya, y es que no solo debemos creer, sino crecer. No solo creer, sino crecer, porque muchos que creen van a ir al infierno. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los demonios creen también, tiemblan y van para el infierno. Es creer y crecer. Pastor, ¿eso está echando miedo? No estoy echando miedo. Estoy enseñando lo que dice la palabra, porque fue lo que me enseñaron a mí. Y eso me ha traído mucha bendición y todo lo que me han enseñado estoy tratando de enseñarlo hace algunos años. Entonces, la apatía al crecimiento no debe formar parte de nuestras vidas. Y eso Dios quiere que nosotros podamos estar conscientes de eso. Y va a pasar muchas personas por nuestras vidas que nos van a ayudar. Algunos van a darnos mensajes que nos gustan, otros que no nos gustan, pero Dios va a dar el crecimiento. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios capítulo 3, versos del 6 al 9. Yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Ahora, lo que sí veo en este texto de Pablo, dándonos convicción de que estamos destinados para crecimiento, es que Dios va a enviar personas que nos digan el proceso. Dios va a enviar personas que nos den las lecciones. Dios va a enviar personas, y este es mi concepto de discipulado, que nos transmitan madurez espiritual. Por naturaleza sucede así. Los padres enseñamos a nuestros hijos lo que aprendimos de nuestros padres. Y nuestros padres nos enseñaron lo que aprendieron de sus padres. Así que tú y yo somos como padres espirituales para otras personas. Y estoy hablando en el crecimiento espiritual, sean hijos biológicos, nuestros hijos, o sean hijos espirituales. Porque las personas que creen en Cristo y aceptan a Cristo a través de tu vida son hijos tuyos espirituales. Por supuesto, no hay que estarle diciendo a mi papá, a mi mamá, como algunos por ahí que no tienes que decir eso. Pero sí tienes que verte, y esto es lo que no dicen muchos, responsable para ayudar a la otra persona en su crecimiento espiritual.
No, déjaselo al Señor. Esos son los super espirituales. Déjaselo al Señor. El Espíritu Santo lo va a ayudar. No, el Señor ordenó. Listen, el Señor ordenó. Id y haced. ¿Qué es lo que es hacer? Hacer, hacer. Te toca hacer. El Espíritu Santo no disipula a nadie. No va a venir un ángel a disipular a nadie. El Señor le dijo a la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Puedes decir yo soy la iglesia? No escuché mucho. Yo soy la iglesia. Dios nos dijo a nosotros como iglesia ayudar a otra persona en el discipulado. Transmisión de tu madurez espiritual. ¿Verdad? Tú creces un poquito y ese poquito se lo vas a enseñar al que todavía no ha crecido. Creces mucho, enseñas mucho. Porque al que mucho se le da, es importante que todo lo que tengamos aquí del Señor podamos transmitírselo a la otra persona. Porque estamos destinados para crecer. Crecer como maestro, crecer como discipulador. Y Pablo lo dijo así: yo planté, Apolo regó y Dios va a dar el crecimiento. Y muchas cosas que enseñamos, Dios las va a perfeccionar en nuestras enseñanzas, nuestras cosas. Pero es interesante ver cómo Dios va a mandar muchas personas alrededor de tu vida que te van a ayudar a crecer. Verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ya se habéis hecho tardos para oír. Y es interesante eso. Toda persona necesita oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír y tu oído espiritual se va a abrir cuando tú crees la palabra. Me gusta decirlo en mi versión para que se entienda el texto. Oír la palabra, no solamente oírla en el fenómeno de que vengan las ondas sonoras a tu oído, sino que tú puedas creer la palabra, y cuando tú crees la palabra tú vas a tener oído espiritual. Pablo, el Señor se lo dijo a los fariseos de esta manera: Isaías dijo de ustedes, oyendo no oyeron y viendo no vieron. Porque están viendo que estoy haciendo milagros, están oyendo la palabra y no quieren creer que yo soy el Mesías. Esa es la versión del Señor, ¿ok? Mi versión es interesante también porque dice que el oír espiritualmente viene cuando tú crees la palabra. Cuando tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, eres transformado. Dios va a empezar a transmitir a tu vida ese crecimiento, esa savia espiritual que, como los árboles, esa sustancia que le camina por todo su tronco y las ramas y las hojas nuevas y las flores y todo, así Dios va a poner esa unción de su espíritu, que Jesús lo dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ok. Y Pablo quería continuar ayudando a los hebreos, a los discípulos hebreos que estaban en la dispersión, y les dice: ustedes están siendo ¿qué? Tardos para oír. Para poder vivir el crecimiento que Dios ha diseñado para nuestras vidas, tenemos que estar listos para escuchar la palabra. Verso 12, porque debiendo ya ser, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Muchas personas, y yo sé que aquí no hay ninguna hoy, pero muchas personas hace mucho tiempo creen en Dios, pero no crecen espiritualmente. Están bebiendo leche espiritual, es decir, como bebé, como estos nenes que ahorita vamos a presentarlo al Señor. Son niñitos que necesitan leche espiritual. Y dice ahí: ustedes debían ser ya maestros. Quiere decir que hay un tiempo en el que tenemos que llegar a niveles espirituales o etapas espirituales diferentes. Y yo lo hago así, pero no tiene diferencia en cuanto a nivel de que ser mejor o no ser mejor, sino crecer en el conocimiento del Señor. Jesús lo dijo, Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Tu crecimiento espiritual se define por lo que tú conoces, te relacionas con el Señor. Conocimiento que puede ser intelectual, pero conocimiento espiritual en tu relación personal con Él. Dice amén, porque estás diseñado para crecer. Pero Pablo está diciendo: hay un gran problema. Ustedes debían ser maestros y todavía son bebés que necesitan lechita espiritual, pero tenían que ya comer alimento, ¿qué? Sólido. Y yo veo una comparación aquí. La leche se toma rápido, ¿verdad? El alimento sólido que hay que hacer,
Algunos especialistas de dietas e incluso psicólogos hablan que el masticar el alimento es muy bueno en todo el proceso, no solo en el proceso digestivo que comienza aquí en la boca, ¿verdad? Pero debemos masticar como no sé si cuántas veces, 15 veces aquí, 15 veces por aquí, después el proceso lleva tiempo. Así que tu proceso de crecimiento que Dios va a darle está acompañado de que tú estés consciente de que tienes que dedicar tiempo para tu crecimiento espiritual. No es así como tomarse un vasito de leche o un biberón de leche. Es dedicar tiempo en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor. Todos los creyentes necesitamos ser discípulos. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Hay una larga comparación en uno de mis videos del canal, yo lo tengo, 40 diferencias entre un creyente y un discípulo. Hay una gran diferencia, porque un discípulo está con el Señor, aprendiendo del Señor, siguiendo al Señor y obedeciendo al Señor. Un creyente cree solamente, cree y está esperando. Los discípulos están en acción. Entonces hay una gran diferencia. Y qué interesante que cuando nosotros nos vamos a esta palabra, el Señor quiere llevarnos a vivir ese destinados para crecer. Verso 13, y todo aquel que practica la leche es inexperto, es decir, inmaduro en la palabra de justicia porque es niño, ¿verdad? Casi siempre los niños no saben leer, casi siempre los niños todavía no hacen análisis para tomar decisiones. Hay inexperiencia y Dios nos ha diseñado para que estemos creciendo en el Señor. El alimento sólido necesita proceso. Y cuando analizaba este aspecto, la palabra del Señor nos enseña un término que tenemos que hoy reflexionar para poder vivir ese proceso lindo de crecimiento en el cual Dios nos ha destinado, y se llama meditar. Cuando tú meditas en la ley de Jehová, y mi texto preferido es el Salmo número 1, y dicen en uno de sus versos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué capítulo 1, verso 8 y el verso 7, el verso 8 y el verso 9 repite varias veces, sino que en la ley de Jehová vas a meditar de día y de noche. Es un paralelo y una idea paralela, tanto Josué como David, dos tiempos diferentes, dos personas diferentes, pero escribiendo la misma idea porque es del Señor. Meditar es como, y entiéndase que le estoy comparando con lo que Pablo está diciendo del alimento sólido. Meditar es como masticar. Pero voy a usar el término correcto, por supuesto, en el español. No lo voy a decir en el hebreo porque yo no hablo hebreo ni nada. Pudiera decírselo, pero la palabra es murmurar. Y nosotros conocemos la palabra murmurar como chismear y estar diciendo y hablar del otro. No, aunque se parece, pero en el sentido bueno es repetir, 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 repetir. Cuando tú comienzas a meditar conforme a lo que el Señor escribe allí, empiezas a repetir la palabra, y eso te lleva a meditar y a analizar y a vivir la palabra del Señor. Y esto va a traer crecimiento espiritual a tu vida, porque estás comiendo alimento sólido, estás viviendo la palabra, te estás alimentando de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos repetir. ¿Saben la vaca, el toro y muchos rumiantes tragan toda la hierba y después se sientan por allá y en un segundo proceso de digestión? ¿Qué están haciendo ellos? Masticando, masticando, masticando para sacar todo el jugo de la hierba, de su alimentación, ¿verdad? Y por supuesto, no estoy diciendo que tenemos que hacer eso nosotros con los alimentos, ¿ok? No. Pero sí tienes que meditar. No solo leer, no solo repetir, no practiques la bibliomancia. ¿Sabe cuál es la bibliomancia? Abrir la Biblia y leer lo que te aparezca. O tener la Biblia abierta en una mesa en la casa. Estamos protegidos, está la Biblia abierta aquí. No. Se va a manchar esa hoja, ¿ok? No. Lee la palabra del Señor, capítulo por capítulo. Practica la lectura, la meditación, la contemplación en la ley del Señor, ¿verdad? Empieza a meditar y a profundizar la palabra del Señor. ¿Dice amén usted?
Esto te va a llevar a crecer espiritualmente, te va a dar el crecimiento que da Dios. El texto ya lo pusimos ya, Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará, y quiero corroborar la idea de meditar y de murmurar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjese que no dice, nunca se apartará de tu mente, nunca se apartará de tu mesa, nunca se apartará de ¿dónde? De tu boca. ¿Por qué? Porque es el término que dice, sino que meditarás, repetirás, murmurarás, estarás hablando. Deuteronomio capítulo 6, Moisés le indica a los padres y a los líderes en la nación de Israel que le iban a enseñar a la próxima generación y a los hijos, dice, le enseñarás a tus hijos a levantarse. ¿Qué vas a enseñarles? La palabra. Vas a salir, vas a enseñársela al salir, en el camino, al regresar, al acostarse. ¿Qué vas a enseñarle? La palabra. ¿Qué vas a hacer? Repetir la palabra, repetir la palabra. ¿Qué van a aprender nuestros hijos? La palabra. Van a crecer porque todos estamos destinados para crecer. Dios quiere que lleves esta idea a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tu familia, a tus amigos, para que tú puedas tener el crecimiento en estos tiempos donde hay mucha apatía al crecimiento espiritual. La gente quiere un cristianismo light, un cristianismo fácil, y el cristianismo es fácil con Dios. El Señor lo dijo, tomad mi yugo, ¿verdad?, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es fácil con el Señor, es difícil solo, o creyendo que podemos solo, pero el Señor quiere darnos compañía, porque sin Él nada podemos hacer. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Así que el Señor quiere que tú puedas crecer para que tengas los sentidos ejercitados en tu crecimiento espiritual, en el discernimiento de la palabra y en el conocimiento, en la relación con Dios de lo que Dios quiere para tu vida en cada momento, en cada etapa de la vida. Diga conmigo etapa. Ahora vamos a hablar de las etapas. En la apostasía, y sigo el texto de aquí de Hebreos, la apostasía, Pablo la está hablando ahí muy, muy claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es apostatar? La apostatar es negar la fe verdadera. Lo que has creído, por no crecer, puede ser engañado. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, ya no somos niños fluctuantes, somos discípulos de Cristo, porque los niños fluctuantes son llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres malos, ¿verdad?, que con astucia aplican las artimañas del error, desvían a la gente. Tú y yo estamos destinados para crecer porque Dios nos ha dado su palabra, fiel, poderosa, grande, maravillosa. Dice amén. La apostasía está muy cerca de los creyentes, porque el creyente que no ha crecido no tiene madurez en la palabra, no puede decir lo que Pablo decía, yo sé en quién he creído. Tienes que creer y tienes que crecer, madurez espiritual, no ser solamente tomar leche para tu confirmación y nacimiento espiritual, sino alimento sólido que te lleva al crecimiento que Dios da. Dice amén. La apostasía es un pasito hacia atrás de creer, porque apostasía es negación de la fe verdadera. Quiere decir que hay algunas personas que han creído, pero no sostienen su fe, se apartan, se debilitan porque no crecen y van a la apostasía. Pablo habló de la apostasía, que era algo interesantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en estos postreros tiempos, y cuando digo esto no estoy hablando del 2023, desde que Cristo vino ya empezaron los postreros tiempos. Cuando usted oiga postreros tiempos, se está hablando de los últimos tiempos que empezaron con el nacimiento de Cristo hasta que Cristo venga. Toda esta etapa se llama postreros tiempos. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, que nadie te engañe en ninguna manera, porque en estos postreros tiempos vendrá la apostasía. Desde allá hasta acá han habido falsos maestros para desviar a las personas que no están sólidas espiritualmente y apartarlo de la fe, porque el maligno vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo nos ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se apartarán porque no han crecido. El crecimiento espiritual destinado por Dios es importante porque nos va a ayudar a no apartarnos de lo que hemos creído o lo que por naturaleza también, porque todo ser humano tiene aquí adentro, yo digo un puntico de Dios. Tiene de Dios en su interior. Yo creo que todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, lo crean o no, tienen el toque de Dios. Simplemente el Señor quiere llevarnos a la vida eterna y redención aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora el Señor está hablándole a Pablo para ayudar a los discípulos para que sepan el proceso. Verso 12, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Yo veo que aquí Pablo está diciéndole, hay un proceso en el cual no has pasado. Estás aquí y tienes que haber estado acá. Y yo quiero de manera práctica hablar del proceso que nosotros aplicamos conforme a la palabra que vemos para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en cualquier raza, debe pasar por este proceso. Yo quiero que repitan esa palabra, proceso. Tenemos un proceso en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes y hay procesos en la vida, ¿verdad? Los niños nacen, ¿verdad? Son bebitos, ¿verdad? Niños, después viene adolescentes, después viene adultos y después de la tercera edad. ¿No es un proceso? ¿No son etapas de la vida? Así mismo es la etapa de crecimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo, como Jesús lo dijo, somos nuevos creyentes. Y eso nos ayuda a ver. Quiero que veamos el proceso. La primera etapa es no creyente. Cuando una persona es no creyente es que no ha tenido a Cristo como su Salvador personal. Aunque una persona, es decir, cuando una persona está no consciente de la palabra de Dios y del plan de Dios, es un no creyente. Cuando no ha experimentado el amor de Dios, cuando no ha creído en Cristo como su Salvador, cuando vive bajo sus propios criterios y la Biblia no es su manual de vida, no es la ley para su vida, no es la ley, es un no creyente. Y el nuevo creyente es cuando dice, no es solo, es con el Señor, es con Cristo Jesús en mi corazón. Eso es un nuevo creyente. Y el candidato al bautismo, son 3 etapas, así que no creyente, nuevo creyente y candidato al bautismo. Pastor, usted siempre habla del candidato al bautismo. Sí, es fenomenal, es buenísimo. Todos los que están aquí que aún no se han bautizado, estoy hablando contigo. Cuando una persona no cree, tristemente al infierno. Tenemos que hablarle del evangelio a conocidos y a desconocidos. Dios nos trajo a Estados Unidos para hablarle a todos los hispanos aquí. El avivamiento de la vida espiritual de esta nación está sostenida por la comunidad hispana. Amén. El nuevo creyente necesita, muy bien, el nuevo creyente necesita, entonces ese nuevo creyente debe dar testimonio público de su fe. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos, Mateo capítulo 28, verso 19. Primer paso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo paso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Toda persona que se entrega a Cristo da testimonio público de su fe. Y le enseño el proceso en la historia del cristianismo que pasó. Cuando una persona en el primer siglo se entregaba a Cristo, ese mismo día lo bautizaban. Tristemente, el bautismo se obvió por muchas cosas, especialmente por poner una identidad intelectual en el nuevo creyente. En la filosofía greco-romana de que había que saber primero para bautizarse. Pero todos los 3,000 de Pentecostés, que no era ninguno bueno, que todos necesitaban arrepentirse y que todos necesitaban crecer, ese mismo día, ¿qué pasó con ellos? Se bautizaron. Dice el Señor, no yo, y escribió Lucas, no yo, que se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia. Quiere decir que cuando una persona se arrepiente y se bautiza, es añadido a la iglesia. Por eso es importante testificar, yo soy cristiano. ¿Cómo? A través del bautismo.
se cambió por levanta tu mano, ven aquí adelante, vamos a orar por ti. Esto es un paso interesante porque confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón serás salvo. Está bien, pero el testimonio público de su fe es a través del bautismo. Por eso es no creyente, nuevo creyente y candidato al bautismo. Este nuevo creyente y la diferencia entre estas dos etapas es que a este se le explicó esta segunda etapa. Entonces es muy importante que todos los que estemos aquí nos bauticemos muy pronto. De hecho, en Semana Santa vamos a bautizar como 15 o 20 hermanos aquí. ¿Alguien dice amén? Eso. Y si dicen amén los que no se han bautizado, mejor. No por mí. Yo me bauticé hace 27 años por su crecimiento espiritual. Habiendo ser ya maestro, algunos siguen siendo niños. La cuarta etapa en esta estructura que he usado por ya 25 años y he visto muchas personas crecer, se llama discípulo en estudio de doctrina. Cuando una persona ha creído, dice el Señor, no yo, en Mateo capítulo 28, enseñándoles, bautizándolos y enseñándoles. Tú y yo somos responsables como iglesia de enseñar lo que hemos aprendido del Señor. Pastor, ese eres tú, que te fuiste al seminario, que tú eres el líder aquí. No. El Señor no dice ahí los pastores, dice los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Todos tenemos que enseñar. En mi deseo está enseñar para que enseñen. Efesios capítulo 4, verso del 11 hasta el 16, dice que los pastores y los líderes, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores estamos puestos para enseñar a los santos para que enseñen a los otros. Tú eres responsable, hombre y mujer, de enseñar a tus hijos. Hombre, tú eres responsable de tu familia, de enseñarle doctrina a tu familia. Líderes del pueblo de Dios, discipuladores todos, somos responsables de enseñar a otra persona. Amén. Así la iglesia va a ser iglesia. No vamos a ir a la iglesia, sino vamos a hacer iglesia. Amén. ¿Sabe que hay gente que se parquea en la iglesia? Yo sé que hoy ninguno está parqueado en la iglesia. Hoy somos la iglesia. Amén. ¿Sabe cuáles son los que se parquean en la iglesia? Llegan y se van. Están parqueados. Pero cuando nosotros decimos aquí voy a crecer espiritualmente es porque hemos entendido que el Señor nos ha destinado para crecer. Y la última etapa en su crecimiento espiritual es discípulo ministro. ¿Qué es lo que es un discípulo ministro? Uno que aprendió, no solo se arrepintió, se bautizó y estudió y aprendió la base, sino que está sirviendo. Ministro, la palabra es diácono y diácono es servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el que no sirve, no sirve. Pastor, miren, es interesante que cuando nosotros servimos a Dios, no al pastor, no a los hombres solamente desde el punto de vista de quedar bien con nadie, no, es servir a Dios. Servimos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? Y eso es por gratitud. ¿Por qué servimos al Señor? Por gratitud, por amor al Señor. Antes éramos siervos o esclavos del pecado y ahora somos siervos y esclavos de Cristo. Amén. Yo sé que la palabra esclavo un poquito como que esclavo, sí. Él nos compró y ahora es nuestro dueño. ¿Cuántos tienen a Jesús como su dueño? Dueño quiere decir dueño. Rey quiere decir rey. Tú eres mi rey soberano. Tú eres mi dueño. Amén. Yo soy posesión tuya. El Señor es contigo. Amén. Eso va a darte crecimiento espiritual. Entonces, este es el proceso interesante que nosotros estamos aplicando y queremos que todos estén viviendo para llevarlos al crecimiento que da Dios. Porque uno va a plantar, otro va a regar, pero Dios va a dar. Tú estás destinado para crecer por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y estamos como iglesia local muy comprometidos para ayudar a todo el que quiera crecer espiritualmente. Pasar de no creyente a ministro. Pastor, pero esa palabra ministro se usa con los pastores, mal usada. Los pastores tienen el ministerio de pastorear la iglesia, pastorear a los ministros. Somos iguales. Amén.
tenemos la complicada responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor, los pastores. Pero todos somos ministros, ministros de servicio, ministros de la oración, ministros de intercesión, ministros de la enseñanza, ministros de evangelismo. Todos somos siervos de Dios. ¿Está claro eso? Dios quiere llevarnos de aquí a aquí. Porque con alimento sólido en tu vida vas a ser fortalecido en el crecimiento que da Dios. Mateo capítulo 5, verso 48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios quiere llevarnos en el camino de la perfección. Pastores, que tenemos que ser perfectos. No. Todos somos imperfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Filipenses capítulo 3, verso 12. Y eso para mí y para ti. No es que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, a alcanzar el supremo llamamiento de Dios, para lo cual fui alcanzado. Dios te salvó, atención, Dios te salvó porque quiere que tú puedas crecer espiritualmente hasta la estatura de Cristo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza que perdió Adán en el huerto del Edén, el Señor quiere recuperarla en Cristo Jesús, en tu vida y en mi vida. Amén. Y eso es interesantísimo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre y la mujer, los seres humanos, redimidos por la sangre de Jesús, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo estemos creciendo para toda buena obra que muestre nuestra fe, que muestre nuestra vida en el Señor. Y cuando el apóstol está hablando aquí de obras y de arrepentimiento, deja como una conclusión. De nuevo, estas cartas no fueron escritas en capítulos. Así que cuando usted llegue al capítulo 5, en el verso final, verso 14, usted puede seguir al capítulo 6, verso 1, porque sigue la idea. Pablo no puso capítulos para separar, pero hay una idea que yo no quiero dejar de decir en este tiempecito que me queda. Verso 1 del capítulo 6. Por tanto, ¿qué quiere decir la palabra por tanto? Resumiendo, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios no quiere que te quedes aquí en esta etapa como nuevo creyente. Dios no quiere que te quedes que te bautizaste y ya. Dios no quiere que te quedes que aprendiste doctrina y como que sabes mucho. Dios quiere que ayudes a otra persona. Dios quiere que puedas ser ministro, que sirva al Señor. Y somos ministros en el culto público, pero somos ministros los 7 días de la semana. Dice amén. Eso va a ayudarte a seguir creciendo, porque el Señor quiere ayudarnos. Hay personas que tienen que volver a aprender el tema de arrepentimiento. Hay que aprender acerca de las obras. Hay que aprender acerca de la fe. Hay que aprender acerca de la doctrina del bautismo. En este texto nos enseña que todo eso son rudimentos de la fe, cositas primeras, el ABC. Pero Dios quiere que sigas creciendo. No solo estés en lo básico, sino que sigas creciendo. Pastor, pero yo tengo que aprender. Claro, yo sé. Lo que tienes que estar consciente, cuál es tu etapa de crecimiento para ir a la próxima etapa. ¿Ok? Es como nuestros hijos. ¿En qué edad tiene? 6 años, pues tiene que ir a la primaria. ¿Qué edad tiene? 14 años, tiene que ir a la secundaria. ¿Me explico? Etapas de crecimiento espiritual. Y esto Dios lo quiere porque sabe que en tu vida y en mi vida Él ha puesto el ADN del crecimiento espiritual. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que ellas hablan de mí, pero es decir, que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñas la palabra, cuando meditas en la palabra, cuando te alimentas con la palabra, vas a crecer espiritualmente, porque ella es la que va a dar testimonio del Señor en tu vida. Dice amén. Y termino con un texto muy poderoso. Este libro a veces los cristianos no lo leen mucho, pero es el libro de Esdras. Esdras fue un maestro que enseñaba la palabra, que hizo que la nación de Israel volviera a leer la Biblia. Me gusta mucho esa historia. Esdras capítulo 7, verso 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. ¿Qué había dedicado? El corazón para estudiar su vida.
cuando la Biblia y muchas veces nuestras frases decimos corazón, estamos hablando de la vida, ¿verdad? Había dedicado su corazón para estudiar la ley del Señor y a practicarla. Así que estudió y la obedeció, practicarla. ¿Y qué más hizo Esdras? Y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Yo quiero que tú seas Esdras hoy en los Estados Unidos, en la comunidad hispana. Después que usted lea Esdras, porque yo sé que a muchos les llamó la atención este libro ahora, es uno de los pocos libros que las personas como que se olvidan que existe ahí. Pedro Esdras estuvo 8 horas leyendo la Biblia en una plaza con la nación de Israel. Y la gente empezó a llorar, la gente empezó a clamar a Dios, pedirle misericordia a Dios, porque no conocían la palabra que el Señor había establecido a través de Moisés hace muchos años atrás, y la generación nueva se había olvidado de la palabra y no estaban creciendo ni gozando de los privilegios del crecimiento espiritual, porque se habían olvidado la palabra del Señor. Y Esdras dijo: vamos a leer. Tuvieron 8 horas leyendo la palabra del Señor. Medita en la palabra del Señor y el ADN del crecimiento que Dios ha puesto en ti, porque estás destinado para crecer, se va a activar y vas a crecer y vas a darle la gloria al Señor. La clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Si tú eres no creyente y todavía no has confesado a Cristo, hoy te invito a que tú digas: Cristo, ven a mi corazón. Si tú eres un nuevo creyente y has creído y demás, pero todavía no está confirmada tu fe y no te has bautizado, obedece al Señor en la gran comisión que dice: hagan discípulos y bautícenlos. Te toca bautizarte para dar testimonio de la fe tuya en Cristo, para identificarte. Mira, Cristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Ya no tenemos que morir, pero tenemos que identificarnos a través del bautizo, muriendo al pecado y resucitado espiritualmente a una nueva vida. Eso es el bautismo. Pero no te quede ahí, porque el bautizo no es graduación de la santidad. El bautizo no es nada final de la vida. El bautismo es el segundo paso en la vida del creyente. A estudiar, porque si meditas en la ley de día y de noche, el Señor va a prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te va a salir bien, porque cuando tú creces, todo va a funcionar bien. Amén. Pero después que te llenes de conocimiento y de vida y de saber y de esa plataforma de doctrina, sirve. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Cuántos Dios le ha hablado en esta mañana? Mi deseo como pastor es poder acompañarles a todos como iglesia, a través del liderazgo, a través de los discipuladores, para crecer espiritualmente con el crecimiento que da Dios. Amén. Con la savia espiritual del crecimiento que da Dios. Y por eso, si hay alguna persona aquí que está en una de estas etapas y hoy quiere decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, es una oportunidad maravillosa que lo hagas. Después puede decirle a alguno de los hermanos de la iglesia que tú te entregaste a Cristo, que necesitas confirmación, que necesitas ayuda espiritual. Pero si tú estás aquí y no te has bautizado, también queremos ayudarte para que puedas bautizarte rápido. En la semana de pasión vamos a bautizar, en la Semana Santa vamos a bautizar, domingo de resurrección, ¿verdad? Y si quieres aprender doctrina, ahorita vas a escuchar cómo vamos a hacerlo. Y si quieres servir, solo infórmame cómo puedes servir al Señor. Y queremos dar espacio para todos, servir juntos y en armonía para servir al Señor. Amén. Sea cual sea la etapa de tu crecimiento espiritual, te invito a que te pongas de pie y puedas decirle al Señor, no a Javier, al Señor: Señor, ayúdame para seguir creciendo espiritualmente. Cierra tus ojos y ora de esta manera al Señor: Dios, ayúdame a seguir creciendo espiritualmente. Ayúdame a ir a la otra etapa de crecimiento espiritual que he escuchado hoy aquí. Ayúdame, oh Dios del cielo, para poder avanzar en el camino de la perfección. Ayúdame a meditar en tu palabra y ayúdame a vivir los beneficios de estar bajo la sombra del Altísimo para crecer con el crecimiento que tú das. Perdona mis pecados, ayúdame a caminar siempre contigo y ayúdame, oh Dios del cielo, a alimentarme con alimento sólido. Díselo al Señor.
Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas y tú nos has hablado de una manera muy especial en esta mañana. Y te pido, Dios, que tú ministres nuestros corazones y que tu gracia nos sostenga ahora y siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga esta palabra, recuerde esta palabra y nos ayude a practicar esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Estoy orando en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiéndote que la gracia tuya sostenga nuestras vidas y nos continúes dando el crecimiento que tú quieres para cada uno de nosotros, porque tú nos has destinado para crecer. En Cristo Jesús. Amén y amén.